sembrando fe y esperanza, ofreciendo a Dios nuestra alabanza, dando amor, esa es nuestra misión. Centro de fe, esperanza y amor. Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos está sintonizando fielmente a través de nuestras redes sociales, de nuestras páginas. Bienvenidos sean todos ustedes y también todas aquellas personas que nos estén escuchando por primera vez. Bienvenidos, reciban todos un saludo desde nuestras instalaciones aquí en el Centro de Fe, Esperanza y Amor en Atizapán de Zaragoza. Es un privilegio el estar el día de hoy con ustedes y también el saber que contamos con su presencia y que ustedes nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Bienvenidos. Dice la Escritura que podemos estar separados de vista, pero no de corazón. Sabemos que como iglesia somos hermanos en la fe, nos une nuestro Señor Jesucristo, y aunque ahora estemos pasando momentos difíciles, estemos pasando momentos en los cuales no nos hemos visto, pero sé que en corazón, ¿verdad?, estamos juntos y que a través también de este medio, pues podemos seguir aprendiendo de la palabra y podemos seguir, ¿verdad?, juntos y trabajando como iglesia. Dios les bendiga, bienvenidos sean cada uno de ustedes y les invito a que en esta tarde pues continuemos con el estudio que tenemos semana a semana, los días miércoles, acerca del libro de los Hechos. Asimismo les animo, ¿verdad?, hermanos, hermanas, que estén compartiendo, ¿verdad?, este contenido y que semana a semana ustedes estén al pendiente del contenido que tenemos especialmente para ustedes a lo largo de toda la semana. Si tienes tu Biblia, ¿verdad?, acompáñame en el capítulo 6 del libro de los Hechos, en el versículo 8 en adelante. Si tienes la oportunidad, lee conmigo, y si no, vamos a poner atención a lo que la palabra de Dios nos está hablando. Hoy terminamos con este capítulo, ¿verdad? Hemos estado conociendo el desarrollo de la iglesia después de que el Señor resucitó y estuvo con ellos 50 días y ascendió y la tarea que les dejó, y aquí vamos viendo cómo se ha ido desarrollando y cómo ha ido creciendo la iglesia. Estamos en el capítulo 6, en el versículo 8 en adelante, voy a darle lectura. Dice la palabra de Dios: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén, hermanos. Vamos a orar. Ahí en donde estamos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es bendita, tu palabra es santa, tu palabra nos instruye, tu palabra nos enseña, y hoy en este tiempo nos encomendamos a ti, porque queremos aprender más de tu palabra y que tú nos reveles lo que está escrito en tu palabra por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que sigamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento, como dice la Escritura, de Dios, y a la vez también crezcamos como iglesia, como cuerpo en el cual tú eres nuestra cabeza, Cristo. Ponemos en tus manos este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entrar a nuestro estudio. Como ustedes han visto a lo largo de 2 sesiones pasadas, ¿verdad?, comenzamos el capítulo 6. Este capítulo es bastante corto en cuestión de versículos, ¿verdad?, pero hemos venido desarrollando el tiempo que ha pasado, la situación que la iglesia ha resuelto, porque recordemos que este capítulo 6 comienza con un conflicto de murmuraciones que existía entre los mismos judíos, ¿verdad?, en cuestión de la atención de las viudas. Y que pues la iglesia entonces, ¿verdad?, en este caso los apóstoles dan la solución a este conflicto que estaba pasando,
por medio de lo que veíamos hace 8 días, de que ellos pusieron a 6 hermanos, ¿verdad? A los cuales pues se encargarían de esto, y ahí hablábamos acerca de los diáconos. Y entonces se viene desarrollando precisamente toda esta parte de la escritura, al punto de que pues son ellos, ¿verdad?, los que quedan ahora al cargo de seguir realizando esta función. Y terminaba diciendo el versículo que seguía creciendo el número de las personas, que la palabra del Señor seguía, ¿verdad?, anunciándose en Jerusalén, ahí en Israel, y que también muchos de los sacerdotes, ¿verdad?, estaban obedeciendo a la fe, al mensaje que ellos predicaban. Y ahora, ¿verdad?, a partir de este versículo 8 en adelante, ¿verdad?, lo vamos a ver en el capítulo, lo que es este versículo, lo que resta del capítulo 6, lo vamos a ver en el capítulo 7, lo vamos a ver en el capítulo 8, ¿verdad? Vamos a encontrar los relatos de 2 de estos varones que se describían en las enseñanzas pasadas. Uno de ellos, ¿verdad?, comenzando, es precisamente Esteban, y el otro va a ser Felipe. Recordemos, hermanos, que en cuestión de Esteban y Felipe, pues bueno, fueron de estos varones que fueron elegidos, ¿verdad?, que cumplieron con estas características de las cuales hablaban los apóstoles. Y recordemos que ellos eran de habla griega, ¿verdad? No es que fueran de nacionalidad griega, sino que eran judíos que habían nacido fuera de Israel y que tenían el habla griega, y ellos, los 6, los que fueron elegidos, todos eran de habla griega. Entonces, a partir de este versículo, pues vamos a encontrar la historia de 2 de estos varones que fueron elegidos, y vamos a comenzar con Esteban, y en el capítulo 8 es donde vamos a ver a Felipe, ¿verdad?, que nos van a enseñar acerca de pues su función también más allá de la diaconía que tenían, que era el servicio con las viudas. Entonces fíjense que a esta parte de la escritura, pues muchos los han llamado como los hechos de los helenistas, ¿verdad? Porque recordemos, hablábamos que la escritura nos dice que había problemas entre judíos y griegos, pero es importante que nosotros entendamos que no está hablando acerca de nacionalidad, sino simplemente era el mismo pueblo, todos eran judíos, solamente que eran los que habían nacido en el territorio de Israel y eran los que habían nacido fuera de ese territorio de Israel, ¿verdad? Pero ambos era el mismo pueblo, era el pueblo judío. Entonces la iglesia hasta el día de hoy, y como lo habíamos dicho al comenzar el capítulo 6, se cree que habían pasado 6 años, ¿verdad?, ya de la iglesia. Entonces hasta el día de hoy la iglesia continúa siendo una iglesia judía, una iglesia que su mensaje la está presentando a los judíos, tanto del territorio en Israel como de las comunidades ajenas de aquellos que no habían nacido dentro de Israel, pero seguía concentrándose, ¿verdad?, en el pueblo judío. Hasta este tiempo, hermanos, los gentiles no han aparecido. Hasta este momento sigue siendo una iglesia judía. Y ahora Esteban, ¿verdad?, en su relato que vamos a ver y en lo que hemos leído y en la comunidad en la que él se está moviendo, siguen siendo igual comunidades de judíos. No son personas gentiles o que no pertenecieran al judaísmo, sino son comunidades. Lo digo porque en los versículos que leíamos, pues vemos que va a aparecer Asia, ¿verdad?, que aparece Cilicia, Alejandría, y eso lo voy a explicar ahorita que entremos a ese versículo, pero siguen siendo comunidades judías. Entonces hasta este momento, hermanos, aunque han pasado 6 años, la iglesia, ¿verdad?, es judía, y todavía no nos encontramos, ¿verdad?, con la parte de los gentiles, que vamos a ver mucho más adelante. Entonces, con esta parte, ¿verdad?, pues nosotros ya podemos entender o tener claridad de quiénes eran estos varones y quiénes eran en cuanto a también sus orígenes, de dónde venían, ¿verdad?, por qué estaban ahora aquí. Y a partir de este versículo, pues vamos a conocer a lo que es Esteban y posteriormente vamos a conocer a lo que es Felipe. En cuestión de Esteban, ¿verdad?, comienza la escritura diciéndonos que Esteban estaba lleno de gracia y del poder de Dios, y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo.
Si de algo gozaba Esteban, hermanos, era precisamente como lo dice aquí la Escritura, ser lleno de la gracia de Dios y del poder, ¿verdad? Cuando vemos que dice aquí poder, obviamente está hablando al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y que por medio de ello, ¿verdad? Él estaba haciendo grandes prodigios y grandes señales entre el pueblo, ¿verdad? ¿Y qué prodigios, qué señales? Pues que daban testimonio del mensaje que ellos anunciaban. Y recordemos, ¿verdad?, que el mensaje que la iglesia anunciaba era precisamente el del reino de Dios. Entonces, fíjense, hermanos, como en este versículo encontramos esa poderosa combinación que existe entre la gracia que Esteban tenía y la manifestación de las señales, de los prodigios a ese mensaje, ¿verdad? Nuevamente lo podemos notar aquí, y como lo hemos estudiado, ¿verdad?, en lecciones pasadas, cómo es que la iglesia no solamente era la predicación del evangelio, no solamente era la presentación del mensaje, sino que normalmente ese mensaje, esa predicación, siempre iba acompañada de una señal, de un prodigio, de un milagro, porque entonces ese anuncio, ¿verdad?, que ellos estaban dando acerca del reino, tenía aún ese mayor peso, hermanos, por las señales y los prodigios, como lo dice aquí en el versículo 8, que presentaban. Entonces, eso es algo, hermanos, que para nosotros es bastante importante, porque hoy que ha transcurrido el tiempo, como iglesia, ¿verdad?, nosotros también debemos de buscar esa parte de no solamente compartir la palabra, llevar la palabra, sino pedirle a Dios que añadido al mensaje y a la palabra que nosotros compartimos, también haya señales, también haya prodigios que den veracidad a ese mensaje que nosotros estamos llevando. Esto nos recuerda mucho, hermanos, y en lo personal, acerca de esa primera oración que la iglesia hizo después de que Pedro y Juan fueron encarcelados. Es bien importante porque recordemos que salen y que cuando se reúnen, ellos piden dos cosas, hermanos, que se resumen en lo que nos está diciendo aquí el versículo 8. Ellos pidieron, número uno, denuedo para compartir la palabra, denuedo para hablar, denuedo para presentar el mensaje, pero añadieron mientras, ¿verdad?, extiendes tu mano para que se hagan señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Y como lo vimos en lecciones pasadas, el por qué se les llaman señales, porque precisamente son partes visibles, ¿verdad?, de ese reino que nosotros anunciamos, que no está todavía en su plenitud, pero que tendrá su plenitud cuando el Señor Jesucristo vuelva por nosotros y establezca su reino aquí en la tierra. Pero ese reino ha comenzado desde el momento en que Él vino, desde el momento en que Él comenzó su ministerio. Ese reino ya estaba comenzando a dar señales. Por eso el mensaje del Señor Jesucristo, lo vemos ahí en Marcos, comienza cuando Él dice, el tiempo se ha cumplido. ¿El tiempo de qué? De que el reino de los cielos se acerque. Y entonces ese reino de los cielos Él lo anunciaba, pero también lo manifestaba por medio de las señales que hacía. Y vemos que ese ejemplo es el que estaba siguiendo la iglesia, y que aquí en Esteban, ¿verdad?, en este varón lo vemos. Era alguien que estaba anunciando la palabra, pero que también por medio de él, ¿verdad?, y obviamente que era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, usando su vida, se hacían señales y prodigios. De manera que a nosotros como iglesia, hermanos, eso nos enseña cómo esta combinación del denuedo de la palabra y su manifestación del poder del Espíritu Santo son una herramienta poderosísima, hermanos, para la conversión de las personas. Entonces nosotros hoy podemos aprender, hermanos, que esta fórmula, ¿verdad?, es algo que nosotros a Dios debemos de estarle pidiendo de, Señor, danos de nuevo en tu palabra, pero también concédenos las señales, los prodigios, porque ante la manifestación de ellas, hermanos, la gente no puede seguir ignorando el mensaje el cual nosotros estamos llevando. Entonces, yo creo, ¿verdad, hermanos?, que hoy en día como iglesia nosotros deberíamos tomar igual ese modelo en la oración de la iglesia primitiva, en el sentido de pedirle al Señor que nos capacite para compartir la palabra de Dios, pero que nuestro mensaje, hermanos, vaya acompañado de prodigios y señales. Es decir, hermanos, que cuando tú y yo
compartamos la palabra, hablemos acerca del mensaje de Jesucristo, haya endemoniados liberados, haya personas sanadas, haya un ciego que vea, haya un paralítico que se levanta, haya un endemoniado que sea libre, pero que haya esas señales y esos prodigios, ¿verdad? Que den precisamente esa fuerza también al mensaje que nosotros estamos llevando. Y eso es algo, hermanos, que puede ser posible aún hasta el día de hoy, porque el Espíritu de Dios sigue estando con nosotros, porque creemos que el Señor Jesucristo ha resucitado, y como dice su palabra, el que cree en mí, mayores cosas que yo hará, ¿verdad? Y entonces, si el Señor Jesús dio testimonio de ese mensaje por medio también de lo que hacía, ¿cuánto más nosotros como iglesia, hermanos, para atraer a las personas, para ganarlas? Debemos decirle: Señor, no solo me des de nuevo en predicar la palabra, sino también concédenos el que extiendas tu mano y se hagan señales y prodigios, ¿verdad? Como lo estamos viendo aquí en Esteban, porque aquí lo dice el versículo 8, Esteban, lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entre el pueblo estaba haciendo él estas cosas. Así que no debemos nosotros como iglesia, hermanos, conformarnos solamente con una parte de este mensaje, sino debemos de vivirlo en su plenitud. No debemos de conformarnos solo con anunciar el mensaje de la palabra, con solo predicar la palabra, sino pedirle a Dios que también, ¿verdad?, nos conceda el que haga señales y prodigios, como lo estamos viendo aquí con Esteban. Y continúa, ¿verdad?, diciendo el versículo 9, fíjense, o sea, lo estaba haciendo entre el pueblo, pero obviamente esto tenía una reacción. Una de ellas, definitivamente, como lo decía, era que las personas no podían ignorar el mensaje, ¿verdad?, que estaba predicando, porque no solo era algo de conocimiento o algo nuevo, sino que venía acompañado de esa manifestación, y que eso podía causar dos cosas, hermano. Uno, la conversión de aquellos a los cuales el Señor ha llamado, y dos, podría causar también las revueltas o los pleitos o la desaprobación de aquellos, ¿verdad?, que, como el Señor Jesucristo lo dijo, son hijos de ira, hijos del diablo. Y aquí lo estamos viendo en el versículo 9, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Fíjense, algo aquí importante, dice: entonces se levantaron unos. Aquí, hermanos, podemos ver que aquellos que se están levantando, y esto va a ser importante, no están siendo ahora las autoridades religiosas de ese momento, porque recordemos que lo que hemos venido viendo en el libro de los Hechos, normalmente quienes se levantaban en contra de los apóstoles, ¿verdad?, que estaban enseñando, eran las autoridades religiosas, era el Sanedrín, eran los saduceos, eran los fariseos, eran los escribas, pero en este punto no se están levantando, ¿verdad?, estas personas, sino se están levantando los mismos del pueblo, porque aquí en el versículo 9 nosotros podemos ver que ¿a dónde fue Esteban a predicar? A la sinagoga, lo dice aquí, pero ¿a cuál sinagoga? Esta sinagoga dice que era llamada de los libertos, ¿verdad? ¿Por qué era llamada de los libertos, hermanos? Porque estaba conformada por todos aquellos que en algún tiempo o durante muchas generaciones habían sido parte de la esclavitud. Y cuando estas personas, ¿verdad?, salían o eran libres de esa esclavitud, se les llamaba libertos. Entonces, hermanos, en la historia nosotros podemos ver que hubo un tiempo en el cual hubo una generación, ¿verdad?, o varias generaciones que venían de esclavos. Recordemos que nosotros podemos ver a través de la escritura que si tú nacías dentro de una familia esclava, ¿verdad?, pues tu función era ser también esclavo, ¿verdad? Eso era muy diferente a hoy en día, que nosotros decimos, no, pues ¿qué quieres ser de grande? Y tenemos libertad de hacer esto o el otro. En aquel tiempo no. Aquellos que eran esclavos nacían, ¿verdad?, para también seguir siendo esclavos, y por eso era algo que pasaba de generación en generación. Y hubo un tiempo en el que así varias personas, ¿verdad?, eran esclavas, pero llegó un punto durante el dominio romano
que ellos dijeron que ya lo habían tenido por mucho tiempo, ¿verdad? Estas personas como esclavas, así que deciden liberarlas y ellos forman su comunidad, ¿verdad? Y entonces podemos encontrar y se forma lo que nosotros vemos aquí en la escritura, la sinagoga llamada de los libertos, ¿verdad? Entendiendo que los libertos fueron esas personas que fueron esclavizadas, pero que se les dio su libertad, y a esa comunidad, ¿verdad?, va Esteban a predicar la palabra. Ahora no solamente estaban los libertos, sino aquí podemos ver que estaban los de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia y los de Asia. Los de Cirene, ¿verdad, hermanos? Eran personas que actualmente podríamos decir que era lo que es Libia, ¿verdad? Ahí estaba Cirene, eran igual judíos, hermanos, de esa región que venían a la sinagoga en la cual estaba aquí en Jerusalén. Dice que también venían de Alejandría. Alejandría, hermanos, era una ciudad de Egipto y era un lugar de mucha erudición. Pero también de ahí venían a esta comunidad de Cilicia que se encontraba allí en Turquía, igual judíos que venían a esta comunidad, y de Asia, ¿verdad? Dice la escritura. Recordemos, hermanos, que cuando la escritura nos habla aquí de Asia, no se refiere al continente asiático, ¿verdad?, del cual nosotros hoy conocemos, sino se refería a la provincia asiática, la cual estaba también en lo que hoy conocemos como la actual Turquía. Pero nunca se refiere, ¿verdad?, al Asia, al continente asiático que nosotros conocemos. Las 7 iglesias, ¿verdad?, inclusive que ves en el libro de Apocalipsis, que dice que estaban en Asia, se refiere a esta Asia de lo que hoy es la actual Turquía, no al continente asiático, ¿verdad? Pero todas estas personas, ¿verdad?, de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, también venían a esta sinagoga de los libertos. ¿Por qué? Porque eran también judíos, hermanos, que habían nacido en estas localidades, pero que venían a esta sinagoga de los libertos. Entonces, dice que Esteban, ¿verdad?, fue a esta comunidad, mis amados hermanos. Es decir, Esteban se movió con aquellos que eran como él, porque recordemos, como lo dije en un principio, Esteban, ¿verdad?, era un judío helenista, por así llamarlo, que lo único que tenía de helenista, hermanos, era que hablaba el griego, porque realmente alguien helenista es alguien que promueve la nacionalidad y la civilización griega, pero ellos no lo hacían. Ellos eran judíos, por llamarlos así, helenistas, en el sentido que solo tenían el habla griega, pero que en cuestión de lo que es la cultura y la civilización, ellos seguían practicando la cultura y la civilización judía. Entonces, hasta este momento, ¿verdad?, es Esteban en donde está, pero dice que unos de ahí se levantaron y comenzaron ¿a qué? A debatir. Dice aquí la escritura, a disputar con Esteban, ¿acerca de qué? Acerca de lo que él estaba enseñando, acerca del mensaje que él estaba llevando. Y entonces, ¿qué sucedió ante esta disputa que tenía Esteban, ¿verdad?, con aquellos hombres que se estaban levantando? Dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaban. Fíjense que a pesar de que existía esa pelea, ¿verdad?, podemos encontrar, hermanos, cuál fue el resultado. Y el resultado era que ellos no podían encontrar la manera de resistir a la sabiduría, dice aquí la palabra, y al espíritu con que Esteban hablaba. Fíjense que dentro de las cualidades, ¿verdad?, que nosotros recordamos en la lección pasada, que los diáconos deberían de tener, 2 de ellas las encontramos aquí. Tener sabiduría y tener el Espíritu de Dios. Y eso hoy, hermanos, a nosotros, ¿verdad?, nos enseña, por esta acción, los que debatían no podían resistirle, porque había sabiduría y el Espíritu Santo con Esteban. Entonces, eso, hermanos, a nosotros, fíjense, nos enseña algo bien importante. Cuando nosotros hablamos acerca de la sabiduría y del Espíritu Santo, a veces, ¿verdad?, creemos o llegamos a pensar que estas, ¿verdad?, son opuestas y que no son lo mismo. Que uno debería de, si uno tuviera que elegir a alguno, debería de elegir el ser lleno del Espíritu Santo antes que el conocimiento,
¿verdad? Y muchas veces nosotros al ponerlo de esa manera podemos llegar a pensar, viéndolo así, que sí, definitivamente es más importante, ¿verdad?, el tener el Espíritu Santo que el conocimiento. Pero fíjense, hermanos, que a lo que la Escritura hoy nos está enseñando, nos enseña dos cosas. Número uno, que la sabiduría y la llenura del Espíritu Santo no están peleadas. Y lo segundo, que ni siquiera son opuestas y que el modelo que Dios está presentando no es ni el que uno elija o el conocimiento o uno elija la llenura del Espíritu Santo, sino que ambas, ¿verdad?, es el equilibrio. ¿Para qué? Para poder nosotros también hacer frente hacia las situaciones que hoy en día como iglesia enfrentamos. Porque seguramente, hermanos, al igual que lo que estamos estudiando, tú puedes pensar o recordar algún momento en el cual tú has anunciado la palabra, tú has predicado el mensaje, pero se han levantado contra ese mensaje. Y tal vez te han hecho preguntas o tal vez te han buscado debatir, han buscado entrar en contienda contigo en cuestión de lo que tú has enseñado, pero podemos ver que eso también le estaba pasando a Esteban y que la manera en que responde la iglesia ante ello es por medio de la sabiduría y del Espíritu Santo. Lo que quiere decir que el modelo que Dios está presentando es que nosotros los que formamos parte de su iglesia, ¿verdad?, debemos de tener también estas dos cualidades, ser sabios en el sentido de conocer, de saber de la palabra de Dios, ¿verdad?, como a la vez también el estar llenos del Espíritu Santo. No podemos caer en el error de inclinarnos más hacia uno o hacia otro, porque ninguno de ellos será el modelo, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo está enseñando. No podemos inclinarnos a ser llenos del Espíritu Santo y ser ignorantes a la palabra de Dios, o inclinarnos solamente al conocimiento y dejar a un lado al Espíritu de Dios, porque en ambas cosas encontraremos una falla y en ambas cosas encontraremos frustración. Pero cuando existen ambas en nosotros como creyentes, entonces, ¿verdad?, somos capacitados para poder responder aún a las cuestiones de aquellos, ¿verdad?, que nos preguntan o de aquellos, ¿verdad?, que quieren debatir el mensaje de la palabra que nosotros estamos llevando. Entonces es bien importante que nosotros pues aprendamos y veamos, mis amados hermanos, cómo es que la parte en la cual Esteban resistió a lo que le decían y que el pueblo no podía, ¿verdad?, traer hacia Esteban alguna oposición o dejarlo callado en lo que él estaba hablando, era porque en él estaba, como dice aquí la escritura en el versículo 10, en él estaba la sabiduría y el Espíritu Santo. Así que lo que estaba ocurriendo aquí, que vemos y que nosotros lo estamos leyendo, era que no podían resistir a la enseñanza de Esteban. Y como dice ahora, hermanos, fíjense, al estar en nosotros, ¿verdad?, esta sabiduría, este conocimiento y el respaldo del Espíritu Santo, dice que no podían resistir a cómo él hablaba. En otras palabras, hermanos, es cuando está la autoridad, como lo dice la Escritura, la autoridad que tenía el Señor Jesucristo al enseñar, y no como lo dice que lo hacían los escribas y los fariseos, sino en verdad con autoridad. Entonces alguien, ¿verdad?, que está conforme al modelo que el Señor Jesucristo ha establecido, es alguien que habla con autoridad y que también sabe lo que está diciendo, está respaldado por el Espíritu Santo y tiene conocimiento de lo que está diciendo y no está diciendo disparate y medio, ¿verdad? Entonces por eso les digo, es bien importante esta parte en la cual la Escritura nos enseña el modelo que nosotros, ¿verdad, hermanos?, como creyentes, como parte del cuerpo, debemos de buscar también nosotros el poder reflejar, hermanos. Y continúa la Escritura diciéndonos que ante esta situación que no podían ellos resistirle a la manera que hablaba, entonces ¿a qué recurrieron? Dice el versículo 11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra a Dios. ¿Verdad? Fíjense, hermanos, cómo al no poder
ellos hacerle frente a cuestión al mensaje que estaba presentando, dice la escritura que entonces tuvieron que recurrir ¿a qué? A la mentira. Aquí lo dice el versículo 11, sobornando a unos, ¿para qué? Para que dijesen una mentira acerca de Esteban. Y entonces, ¿cuál era la mentira? Que habían escuchado que él hablaba, o lo que él enseñaba, lo que él transmitía, eran palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y eso, hermanos, ¿verdad? Hablando en cuestión de la comunidad judía, eso era algo que los judíos no toleraban, hermanos. Entonces, fíjense cómo a través de una mentira, el favor del pueblo va a cambiar ahora para con, en este caso, Esteban. Porque nosotros recordemos, hermanos, que en versículos pasados decía que los apóstoles, la iglesia, los que se añadían, gozaban del favor del pueblo. Y eso es importante, hermanos, porque aquí está marcando un acontecimiento completamente nuevo que a las autoridades religiosas les va a permitir tomar ciertas acciones. Porque recuerden que si las autoridades religiosas se detenían de hacerle un daño a los apóstoles, no era porque ellos fueran bondadosos o misericordiosos o porque tuvieran empatía con ellos, sino porque dice que tenían temor del pueblo, de que el pueblo los apedreara. Entonces ellos tenían una oposición, pero fíjense cómo ahora, por esta mentira, va a comenzar a cambiar esto, porque dice el versículo 12, y soliviantaron al pueblo. O sea, a través de esta mentira, ¿verdad? De este engaño de aquellos a los cuales sobornaron, ¿verdad? Porque tuvieron que recurrir a la mentira para tratar de frenar la verdad, porque el mensaje de Esteban era la verdad, era el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos recurren a la mentira y por medio de la mentira tienen un resultado que se va a volver favorable. Y que por eso Esteban va a tener el resultado que posteriormente vamos a estudiar. Y es que por medio de esa mentira el pueblo se alteró. El pueblo creyó la mentira. El pueblo creyó que en verdad el mensaje y el anuncio que presentaba Esteban era esa mentira, esas blasfemias contra Moisés y contra Dios. De tal manera que ahora es el pueblo el que va a estar en contra, en este caso específico, de Esteban. Y entonces fíjense, esa revuelta, esa queja que se levanta en el pueblo, continúa el versículo 12 diciendo, pasa a los ancianos, pasa a los escribas, y entonces, ¿verdad? El pueblo a lo mejor podría ser enojado, pero el pueblo ya no podría hacer nada más de ello, no tenía ninguna autoridad, ningún poder. Recuerden que estaban ocupados por Roma y que hubiera un altercado no era muy favorable porque entonces entraba Roma y no era muy bueno porque podría traer graves consecuencias. De hecho, recuerden que por eso la Escritura dice que en cuestión del Señor Jesús todo lo hicieron antes de la Pascua, ¿verdad? Y que lo tenían que hacer ya porque si no, podría entrar Roma, podría suspenderse la Pascua y grandes cosas pasaban, pero fíjense cómo ellos, ya llega el pueblo a pasarlo a los ancianos y a los escribas. Entonces recordemos que los ancianos sí ya tenían, lo que es el Sanedrín, ya tenían cierta fuerza, cierta autoridad, cierto poder, por eso tenían la guardia del templo, que nosotros ya lo hemos visto en capítulos pasados. Entonces, como la situación llega hasta ellos, entonces dice la Escritura que ahora sí arremetieron contra Esteban y ¿qué hicieron? Lo arrebataron y lo trajeron al concilio. ¿Dónde estaba el concilio, hermanos? En el templo. Ahí se reunían a discutir las cosas los fariseos y los saduceos. Entonces, en el lugar en el cual estaba Esteban, en el lugar en el cual estaba enseñando que era la sinagoga, se alborota el pueblo, ese alboroto llega a los oídos, ¿verdad? De aquellos que sí pueden hacer algo y entonces lo arremeten y lo traen. Y dice la Escritura en el versículo 13, y nuevamente se presentaron los testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, ¿verdad? Versículo 14, pues lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés.
Fíjense, hermanos, que la acusación que están presentando es la misma que, a pesar de que ya han pasado 6 años, ¿verdad?, de que el Señor Jesucristo fue crucificado y ascendió a los cielos, la acusación que están presentando contra Esteban es la misma que presentaron contra el Señor Jesucristo. Recuerden que al Señor Jesucristo lo acusaron de qué, igual, de hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra la ley, contra lo que él había enseñado, y que también a él le adjudicaban, como dice aquí, le hemos oído decir palabras blasfemas contra este lugar santo. Ese lugar santo era el templo, ¿verdad? Y recuerden que al Señor Jesucristo también de eso lo acusaban, de que él decía cosas contra el templo, de que él lo iba a destruir, de que él lo iba a edificar en 3 días. Entonces, esa misma acusación que en un principio se había hecho contra el Señor Jesucristo es la misma acusación que están presentando ahora contra Esteban, ¿verdad? Entonces, fíjense qué interesante, porque viene el versículo 15, ¿verdad?, cerrando y diciendo que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, ¿verdad?, al fijar los ojos en él, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermanos, esta parte de la escritura, a pesar de que a Esteban lo tomaron, lo presentaron y comenzaron a dar testimonio falso y mentira, ¿verdad?, sobre lo que él estaba anunciando, dice que a través de su rostro, ¿verdad?, él reflejaba el rostro como de un ángel. Lo que quiere decirnos, ¿verdad?, esta parte de la escritura, es que a pesar de que había oposición contra Esteban, por el hecho de ver su rostro, ellos se estaban dando cuenta de que lo que estaban diciendo era mentira, de que los testigos que ahora estaban era mentira. Entonces, nuevamente recordemos lo que les estaba diciendo. Está pasando un parteaguas en esta parte de la historia, en el cual ya no son las autoridades religiosas las que se levantaron, no son las autoridades religiosas las que trajeron a los falsos acusadores, sino que ahora ha sido el pueblo. El pueblo es el que se levantó, el pueblo es el que ahora, ¿verdad?, puso también a aquellos que están diciendo la mentira, ¿verdad?, para acusar a Esteban. Y que aquí, en este momento, hermanos, el concilio se está dando cuenta que lo que están diciendo era una mentira. Que simplemente el hecho de ver a Esteban, uno podría darse cuenta que él no estaba blasfemando contra el templo, que él no estaba blasfemando contra Moisés y que mucho menos estaba blasfemando contra la ley. Pero por la situación de que es el pueblo el que los está llevando delante de ellos, para el concilio va a presentar una oportunidad completamente nueva que ellos no van a desaprovechar, hermanos. Y que la siguiente semana, ¿verdad?, que empecemos con el capítulo 7, vamos a estudiar todo el desenlace. Pero aquí en donde estamos terminando, por el hecho de que dice la escritura que vieron en él, en su rostro, ¿verdad?, que era el rostro como de un ángel, es decir, que aquello que lo estaban acusando no podría ser verdad y no era verdad. Ellos, aún a pesar de todo esto, van a decidir aprovechar la oportunidad de que el pueblo es el que se está levantando, porque antes la oposición que tenían era la del pueblo, pero ahora, al ser el mismo pueblo el que se está levantando, ellos tenían la oportunidad de, ahora sí, de alguna manera vengarse o hacer lo que ellos en un principio quisieron hacer, y a la vez complacer al pueblo que en este momento está presentando a Esteban, ¿verdad?, y está presentando acusaciones falsas en contra de él. Entonces esa parte, hermanos, va a ser interesante, y esto nos ayuda a nosotros a entender lo que vamos a ir desarrollando en el capítulo 7, y porque es que Esteban va a entrar precisamente a un juicio, y vamos a terminar en el desenlace y el final que tuvo Esteban. Pero también, hermanos, esto en la escritura a nosotros nos enseña la importancia de cultivar la santidad
y de cultivar una comunión con Dios. La comunión con Dios y la santidad, hermanos, es algo que se refleja en nuestro rostro, que se refleja en nosotros, en quienes nos ven. Y entonces, al igual que como en Esteban, a pesar de la mentira, a pesar de la calumnia, a pesar de lo que estaba pasando, se dieron cuenta, ¿verdad?, de que eso no podría ser verdad. Aún también ese es un reto para nosotros hoy en día como iglesia, que nosotros, hermano, en nuestro rostro pueda reflejarse esa comunión, esa santidad, esa cercanía, esa vida nueva, ese mensaje de regeneración que el Señor Jesucristo ha dejado en nosotros, y que nosotros, ¿verdad? Como dice aquí, vean también el rostro de un ángel, pero que sea en verdad el de un ángel y no el de un ángel caído, ¿verdad, hermanos? Por eso la Escritura nos dice aquí que aún en el rostro se refleja. Entonces, a nosotros como iglesia, hermanos, nos hace un llamado a que cultivemos la santidad, la comunión con Dios, y que esto, hermano, es reflejado también en nuestro rostro. Y que aunque haya, ¿verdad?, tribulaciones, aunque haya situaciones como en la cual Esteban se esté encontrando, mi amado hermano, tu comunión con Dios, tu santidad va a reflejar siempre, ¿verdad?, la verdad. Porque aquí estaba reflejando la verdad de Esteban, la cual él no estaba arremetiendo como lo estaban diciendo aquí los falsos testigos. Pero por cuestión de que, como lo expliqué, por cuestión de que es el pueblo ahora el que se está levantando, el concilio no va a desaprovechar la situación. Así que eso, hermanos, pues lo vamos a ver ya en el siguiente capítulo, pero aquí podemos nosotros aprender, ¿verdad, hermanos?, cómo es que este arresto que está comenzando aquí en el versículo 8 nos enseña a nosotros grandes cosas como iglesia, ¿verdad?, como creyentes, recordando cuán importante, ¿verdad?, para atraer a las almas, recordando esto de que nosotros, ¿verdad?, estemos con el denuedo de la predicación de la palabra, pero que también, hermano, a ello el Señor nos conceda que se añadan milagros y prodigios. Que busquemos como creyentes, ¿verdad?, el tener conocimiento, sabiduría en conocer a Dios y sus obras, pero también teniendo el respaldo, ¿verdad?, de su Espíritu Santo. Y a la vez que en nosotros esa comunión y esa santidad que día a día cultivamos en nosotros también sea reflejada con aquellos que nos ven. Y entonces, ¿verdad?, ir entendiendo, ir cumpliendo el propósito que como iglesia tenemos, ¿verdad?, en nuestra estadía aquí en la tierra. Porque recordemos que no solamente estamos aprendiendo de las características del creyente o de lo que podemos aprender del relato de Esteban, sino también del propósito que la iglesia va teniendo. Y aquí, hermano, puedes ver que uno de los propósitos de la iglesia es también la enseñanza y la formación, ¿verdad?, para poder nosotros también resistir y seguir ganando a los inconversos. Así que, mis amados hermanos, ¿verdad?, yo les invito a que sigamos esforzándonos, ¿verdad?, en predicar la palabra del Señor, en anunciar la palabra de Dios, que sigamos trabajando en llevar la palabra de Dios a aquellos que no la conocen, ¿verdad?, y que también sigamos creciendo de manera personal y como iglesia en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y asimismo, ¿verdad?, hago una invitación a todas aquellas personas que nos estén escuchando por primera vez. Si es la primera vez que tú estás escuchando la palabra de Dios, hoy quiero decirte que tiene un propósito para ti y que a través de la palabra de Dios tú también puedes escuchar de este mensaje del reino, de la buena nueva que el Señor Jesucristo tiene para ti. Y si tú quieres, ¿verdad?, entregar tu vida a Cristo, si Él te ha convencido de tus pecados, de la separación de Él, y hoy quieres tú también entrar en este reino y quieres, como lo estábamos aquí leyendo, ser parte de gozar de la gracia de Dios y del poder de su Espíritu Santo, yo te voy a invitar a que
te arrepientas de tus pecados y que entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y si tú quieres hacer eso, te voy a invitar a que nos escribas ahí en nuestras redes sociales o a que nos abres a nuestros teléfonos que aparecerán ahí en pantalla, y con gusto nosotros, ¿verdad?, oraremos por ti y te guiaremos en conocer a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hermanos, pues eso es todo por el día de hoy. Les invito a que en la siguiente semana continuemos con el desenlace que tendrá Esteban, ¿verdad? Ahora que está delante nuevamente de las autoridades del concilio que estaba en Jerusalén. Y Dios les bendiga, les agradezco el que ustedes hoy estén aquí y continuemos, hermanos, a compartir la palabra de Dios. Que tengan una excelente tarde, Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Gracias por tu generosidad a través de tus ofrendas y diezmos. Recuerda que tenemos 2 maneras en la cual puedes hacerlo. Número 1, transferencia bancaria, a nombre de Centro de Fe, Esperanza y Amor AR. Clave interbancaria 01 21 80 00 19 28 12 95 98. Banco BBVA, Bancomer. Número 2, en nuestras instalaciones. Recuerda que estamos para servirte. Si requieres atención personalizada, llama al teléfono 58 22 19 88.